capítulo un poco largo. Es un capítulo que nos llevó 5 semanas, ¿verdad? Y bueno, a veces que somos de memoria corta, ¿no? ¿Verdad? Y a veces se nos pudieron haber pasado ahí una que otra cosita. Entonces vamos a dar un repaso así nomás rapidito en este día de ese capítulo 14 que yo considero que es muy importante. Porque el capítulo se llama Descubra y desarrolle sus dones, ¿sí? Y yo estoy seguro que aquí hay más de uno, que no necesito que me levante su mano, pero si ese es su caso, su situación, yo estoy seguro que hay más de uno de que dice, yo no sé cuál es mi don, ¿sí? Que diga, yo no sé cuál es el don que Dios me ha dado. Yo no he descubierto un don que Dios tenga para mí, ¿verdad? Y en este capítulo el autor nos da una directriz, cómo ayudarnos para que nosotros podamos encontrar ese don si es que no lo hemos encontrado, o que podamos encontrar otro si es que ya sabemos cuál Dios nos ha dado y que posiblemente habrá otro por ahí para nosotros y que no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Así que este capítulo se llama Descubra y desarrolle sus dones. Y el autor va a hacer un repaso así general, ¿ok? Si tienen preguntas, dudas, podemos hacerlo. Voy a ir avanzando rápido, repito, es nada más un recordatorio de lo que ya vimos de este capítulo. El autor empieza diciendo que no hay una fórmula. No hay una fórmula específica para que usted y yo podamos encontrar ese don o esos dones que Dios ha depositado en nosotros o que va a depositar. Pásele. Gracias. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo le va? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dice el autor, no hay una fórmula. ¿Por qué no hay una fórmula? Porque si fuera una fórmula sería lo mismo para todos. ¿Sí? Una fórmula, 2 más 2, 4. Y eso es para todos. Pero ¿por qué no hay una fórmula? Porque se supone que usted y yo tenemos una relación personal con Dios, ¿cierto? Amén. De diferente manera. En un nivel o en otro nivel. De cierta manera, de otra manera. Pero todos tenemos una relación personal con Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, dentro de esa relación personal es que Dios le va a hacer saber a usted cuál es su don. ¿Sí? A lo mejor a mí me lo hace saber de una manera diferente a usted. ¿Sí? Todo está basado precisamente en esa relación personal con Dios. Por ejemplo, yo dentro de mi relación personal con Dios, yo sé que si yo despierto a las 2 de la mañana, se trata de una cosa. Pero también sé que si despierto a las 3 de la mañana, se trata de otra cosa diferente a cuando despierto a las 2. ¿Por qué lo sé? Por mi relación personal con Dios. ¿Sí me explico? Usted tiene una relación personal con Dios. Dentro de esa relación, Dios le va a hacer saber ese don. Ahora, ¿qué dice el autor? Bueno, para que nosotros podamos encontrar o darnos cuenta de ese don, necesariamente necesitamos la participación de Dios. No puede venir de otro lado, sino de Dios. Necesitamos forzosamente a Dios. Y Él nos hace una aclaración. Dice, porque hay veces que nos gusta cierta cosa. Pero esa cierta cosa no necesariamente es encarrilada al don que Dios me quiere dar. Porque a lo mejor el don que Dios me quiere dar no está a flor de piel, no está en la superficie. A lo mejor está un poquito más escondido, a lo mejor está un poquito más profundo. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta? Porque si a mí me gusta cierta área nada más, a lo mejor ese es mi gusto, pero no necesariamente el gusto de Dios para mí. No sé si estamos claros ahí. Entonces, forzosamente necesitamos la participación o la intervención de Dios. Ahora, el autor nos habla de 3 maneras en que usted y yo podemos aplicar en nuestras vidas para que podamos encontrar ese don que Dios nos ha dado o que Dios nos quiere dar. Lo primero que nos dice el autor es que debemos tener un deseo apasionado por encontrar ese don, por encontrarlo.
No es que ya lo tienes, no es que ya sabes cuál es que tú no lo has encontrado, pero tú tienes un deseo apasionado de encontrarlo, de saber cuál es. De decir, Señor, yo quiero encontrar el don que tú tienes para mí. Y obviamente en esa relación personal, a través de la oración y con ese deseo apasionado que usted tiene, usted le va a empezar a preguntar a Dios: Señor, ¿cuál es el don que tú tienes para mí? Yo quiero que tú me digas, yo quiero que tú me hagas saber cuál es el don que yo voy a recibir o que yo tengo de parte tuya. ¿Por qué? Porque ese don, dice el autor, debe ser un don que sea de un impacto eterno. Estamos en el plano terrenal, pero también hay un plano celestial. Los planes de Dios son eternos. Entonces, el impacto de ese don que Dios va a depositar o que ya depositó en mí debe tener un impacto eterno, es decir, dentro de los planes de Dios. Sí, es una de las características que va a tener ese don. Pero como usted tiene un deseo apasionado por encontrar ese don, usted empieza en esa intimidad, repito, en esa relación personal con Dios, a decirle que le revele, a decirle que le haga saber. Usted tiene un deseo apasionado: Señor, ¿en qué te voy a servir? Señor, ¿cómo me vas a usar? Ahora, no necesariamente estamos hablando exclusivamente de los dones espirituales, ¿sí? Claro que van incluidos, pero no exclusivamente los dones espirituales que habla el primer libro de Corintios en el capítulo 12, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo nos habla, por ejemplo, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas. Todos esos dones son dones espirituales que dice la Biblia que son para la edificación de la iglesia, ¿sí? Y también dice que Él los da como Él quiere. Usted y yo no podemos hacer nada para merecerlos, ¿sí? Él los da porque Él quiere y como Él quiere. No hay una fórmula. Entonces, no es que yo tengo que ser bien portado para que Dios me dé un don. Si Él me lo quiere dar, me lo va a dar, ¿sí? No es que lo merezcamos. Es un don, es un regalo. Es un regalo que no merecemos, pero que a Él le place dárnoslo. Ahora, como no estamos hablando solamente de dones espirituales, sino dones que se pueden aplicar fuera de la iglesia, ¿sí? Usted puede tener un don para, por ejemplo, la carta a los Romanos habla de don de servicio, pero no habla solamente de servicio en la iglesia. Claro que va incluido, pero una persona que tiene don de servicio tiene ese don en el trabajo, en la casa, con los amigos, en la escuela, en cualquier lado donde está. Porque es un don, le sale naturalmente. Yo siempre he dicho que mi hermano Alberto tiene el don de servicio. Así como lo ven aquí, anda en todos lados, ¿sí? Muchos de nosotros servimos, pero no bajo el don de servicio. Sí, Alberto, si estamos, por ejemplo, en la casa de mi papá y vamos a hacer algo, Alberto empieza y yo lo sigo. Yo por ayudarle, pero él bajo el don de servicio. ¿Sí? Ok, entonces, puede ser un don cualquiera. No lo podemos encerrar en nada más que sirve para la iglesia. Entonces, primer característica o primer cosa, debemos tener un deseo apasionado. Segunda característica, dice, debe estar plantado en una iglesia local. Plantado, ¿sí? Es decir, que usted esté en un lugar, en una iglesia, eche raíces, tenga crecimiento, tenga desarrollo, tenga madurez, que eche raíces en ese lugar, no que como los arbolitos a veces, ¿no? Que los trasplantamos y luego los trasplantamos y luego los trasplantamos y luego los trasplantamos. ¿Por qué? Porque eso espiritualmente no le va a ayudar mucho, ¿sí? En uno de los libros de este mismo autor hablábamos de los vagabundos espirituales.
No sé si se recuerdan cuando son personas que andan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, y espiritualmente no hay una fortaleza. Entonces, usted quiere encontrar el don, plántese en una iglesia. Si Dios ya lo plantó aquí, plántese, eche raíces, crezca, desarrolle, aprenda, conozca, pregunte, atienda a las clases, atienda a las prédicas, venga a los servicios que hay, involúcrese en el servicio de la iglesia, en lo que usted quiera, pero hay que echar raíces, hay que estar bien plantados en una iglesia. Esta iglesia es buena iglesia, esta tierra es buena tierra, ¿sí? Esta tierra es tierra fértil, esta tierra es tierra cultivable, esta tierra es tierra para crecer, para desarrollar, para hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces el autor nos dice, debes de tener primero un deseo apasionado de conocer ese don. Señor, no lo conozco, pero quiero conocerlo. Ayúdame. Yo no sé ni por dónde va a venir, pero yo quiero conocerlo. Y todos los días usted va a estar ahí sobres. Señor, yo quiero conocer ese don. Ayúdame a encontrarlo. Ayúdame cómo. Y guíame. Cuando usted menos piense, Dios lo va a poner en situaciones para que usted vaya encontrando ese don. ¿Sí? Plantado en una iglesia. Tercera cosa que dice el autor, pregunte. Pregúntele al pastor. Oiga, pastor, ¿usted qué mira en mí aparte de lo feo? Aparte. ¿Ah? Y el pastor le va a poder decir, no, mire, esto sí, esto no, no sé. Pero usted pregunte a personas que lo conozcan a usted. ¿Sí? Son las recomendaciones que nos da el autor. ¿Para qué? Para conocer ese don. Porque mire, los dones que Dios da posiblemente no siempre están a simple vista. A veces Dios da un don. ¿Sabe en qué momento? Cuando usted le dice sí a Dios a algo. Alex, ¿siempre has cantado igual? Pero un día le dijiste a Dios que sí. Y a lo mejor cuando la primera vez no cantabas como hoy cantas. ¿Cierto? Pero un día le dijiste a Dios que sí. A lo mejor te dijo el pastor, Alex, ¿quiere cantar? Ay, pastor, pues no sé, pero sí. Posiblemente en ese momento cuando Alex le dice a Dios, sí canto, Dios le activó el don. ¿Señor Alex? Sabemos que la voz que Dios tiene, que Alex tiene, es un don que Dios le dio. Cumpias y todo, sí. Exacto. Ahora, es un don que Dios le dio. A lo mejor él no lo había visto. ¿Sí lo habías visto, Alex? No, yo no cantaba nada. Exacto. Les voy a decir un secreto. Antes, Alex, cuando cantaba en la regadera se iba el agua. Entonces, el punto es los dones a lo mejor no van a estar a simple vista. A lo mejor van a estar por ahí ocultos. Pero el día que usted le diga a Dios a algo que sí, capaz que ese momento Dios le destapa el don. Capaz que en ese momento Dios le dice, ok, ya me dijiste que sí, te voy a creer. Voy a tomar tu palabra, te voy a dar el don para que cantes. Ahora, Alex no solamente es un cantante, es un adorador. Es un adorador. Es un don que no todos tienen. Yo les voy a ser muy sincero. Yo veo a Alex en el altar, tirado de rodillas, y nomás de verlo me quebra.
porque yo sé que es un acto de adoración, que pocos varones son capaces de hacerlo, ¿verdad? Pocos varones son capaces de hacer lo que Alex hace. Pero Dios le dio ese don. ¿Qué tal si usted, yo le digo, hermano, qué tal si nos ayuda a dar la siguiente clase? Y usted puede decir, yo nunca he dado clase. Yo tengo miedo a hablar en público. Yo me trabo. Yo no sé expresarme. Yo no sé, pero sí. ¿Qué tal si en ese momento que usted le dice sí a Dios, Dios le da el don de la enseñanza? ¿Sí, pastor? ¿Qué tal si en ese momento Dios le da ese don? Y podemos poner muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Los quiero llevar al punto donde posiblemente el don que Dios tiene para usted, usted no lo puede ver ahorita. A lo mejor yo no lo puedo ver, pero Dios sí. Entonces, ¿qué necesitamos en ocasiones? Dar ese pasito. En algún momento, todos los que estamos aquí, un día tuvimos que decir sí por primera vez a algo. El pastor, hubo una primera vez que dijo que sí a predicar. Yo hubo una primera vez que dije sí a predicar. Hubo una primera vez que dije sí a enseñar. Hubo una primera vez que dije sí a estar en la puerta. Hubo una primera vez que dije sí a lo que sea, a cualquier cosa. Yo no pude decir, ¿sabe qué? Pues deje aprendo y luego. No. Vamos a decir que sí. Pues si le decíamos que sí al mundo. Y andábamos de cabezota. Y a nada le decíamos que no, al menos yo. ¿Sí? ¿Por qué no le voy a decir que sí a Dios? Si es el que me salvó, si es el que me cambió. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que hacer a un ladito muchas cosas. Vergüenza, temor, miedo. ¿Qué dirán? ¿Y cómo me va a salir? ¿Y qué van a decir de mí? Y luego si me equivoco, y luego si no lo hago bien, y luego si no les gusta. Y son tantas cosas que nos impiden dar ese paso y decirle sí. Dios te va a ir guiando. Y a lo mejor en un momento tú ni cuenta te vas a dar por qué pasaron las cosas. Les voy a poner un ejemplo mío. Como a los 6 meses de que yo fui salvo, que venía del mundo de cabezotota, un día estando pintando en la casa en mi casa, el cuarto de mi hija, estoy arriba de la escalera y yo oigo una voz. No me imaginé, yo oí una voz. Me dijo, Éxodo 14, 21 y 22. Y yo me quedé así. Y seguí pintando. Segunda vez, y pasó lo mismo. Hasta la tercera vez, me bajo de la escalera, agarro mi Biblia, esta misma. Éxodo 14, 21, 22. Y cuando yo empiezo a leer, me empiezan a dictar. Yo agarro un papel y empiezo a escribir. Yo no sabía, yo tenía 6 meses de convertido, 7. Y yo empiezo a escribir lo que yo oigo que me están dictando. Al día siguiente, el pastor se debe acordar. Me dice, hermano, prepárese un mensaje para que predique. Yo no sé qué cara puse, a lo mejor el pastor se acuerda. Y me dice, yo sé que ya lo tiene, por eso le estoy diciendo. Saqué mi Biblia, saqué el papel en el que había escrito, ¿se acuerda, pastor? Le dije, mire, pastor, ayer me pasó esto. Y lo leyó el pastor, me dijo, eso es un mensaje. Eso es un mensaje. Dios me había dado un mensaje y yo ni me había dado cuenta. ¿Qué quiere decir? Que Dios preparó el camino. Y a mí me impactó mucho cuando me dice el pastor, yo sé que ya lo tiene, por eso le estoy diciendo. Y yo me quedé así. ¿Sí? Entonces, a lo mejor usted ni cuenta se va a dar que Dios ya lo está guiando por algún camino. ¿Por qué? Porque Dios le quiere dar un don.
Yo no sabía que eso era un mensaje, yo no sabía la verdad. Yo estaba, repito, 6 meses, 7 meses convertido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor eso que Dios le quiere dar no está a simple vista. Pero usted debe tener ese deseo ardiente de conocerlo, ¿sí? Ahora sí, ¿cuántos de los que están aquí quieren conocer el don que Dios tiene para usted? Levante la mano, el que realmente quiere conocer el don que Dios tiene para usted. Estamos hablando de la mayoría. Se fijan cómo el autor está dando en el clavo. Pero ya conocemos el primer paso, ¿no? Sabemos que no hay una fórmula. Sabemos que es a través de la relación personal con Dios. Pero ya sabemos que debo tener un deseo ardiente de conocer cuál es mi don. Ya sabemos que debo estar plantado en una iglesia. No se mueva. Si está pensando en irse, no se vaya. Si está pensando en moverse, no se mueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Dios aquí lo trajo y Dios aquí lo plantó, eche raíces. Eche raíces. Crezca, desarróllese, desarrolle el don que Dios le va a dar o que Dios ya tiene ahí para usted. Y también ya sabemos que tenemos que preguntar, pastor, ¿qué piensa usted? Estoy orando, ayúdeme a orar. Yo quiero encontrar mi don. Voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer todo lo que está en mis manos, pero yo quiero ser guiado, porque yo verdaderamente tengo un deseo apasionado de encontrar ese don. Y quiero encontrarlo, pastor. Ayúdeme, guíeme. El pastor lo va a hacer. Ya lo involucré, pastor. Sí, entonces, vea cómo el autor nos está dando pasitos. No hay una fórmula, dice, no hay una fórmula. Pero da estos pasos. Te van a ayudar. Te van a ayudar a encontrar ese don que Dios tiene para ti. Ahora, ¿cuáles son esas preguntas que usted y yo podemos hacernos o que le podemos hacer a la gente? Y él nos da 4 preguntas fáciles. Primero, ¿qué se le da a usted de una manera natural? ¿Qué hace usted así que se le da muy fácil? Ya nos está guiando, ya nos está dando una directriz, ¿sí? Ya nos está dando una guianza. Ahora, estamos hablando de que no necesariamente lo que a mí me gusta va a ser el don que Dios me va a dar. El autor se pone de ejemplo a él mismo y él dice que él era muy bueno en las matemáticas y que su papá, siendo ingeniero, le dijo que se fuera por la ingeniería. Y él vio que él tenía esa facilidad, con los números. Dijo, pues sí, los números, ingeniería, por ahí va la cosa. Pero dice que ya cuando está en esa relación con Dios, en oración, Dios le cambia la jugada, o no se la cambia, simplemente le hace saber lo que Dios quiere para él. Dice, a mí me encantaban las matemáticas, mi papá era ingeniero y me dijo que estudiara ingeniería. Él empezó a estudiar ingeniería, pero en ese tiempo que él estuvo estudiando, él estuvo en la búsqueda de ese don. Y es cuando Dios le dice, ok, sí te gusta la ingeniería, pero yo no te quiero como ingeniero, porque yo te voy a usar en el ministerio. Se fija cómo Dios, como dice la Biblia, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Dice la Biblia que los de Él son más altos, más sublimes. ¿Sí? Pero ¿cómo se dio cuenta Él? En esa sintonía con Dios. En el anhelo de su corazón, ese deseo, ¿verdad?, apasionado por encontrar su don. En esa relación personal, Él pudo estarse en sintonía con Dios y darse cuenta de lo que Dios quería y lo que Dios no quería. Yo no te quiero de ingeniero, yo te quiero en el ministerio. Y platica un ejemplo al revés. Sé que él tiene un amigo golfista
que él quería estar en el ministerio. Y dice que ese amigo de él empieza a viajar con el autor en campañas, a ministrar en lugares. Y Dios también le habló a su amigo y le dijo: yo no te quiero en el ministerio, yo te quiero en el golf. Porque a través del golf yo te voy a usar a ti con ese don que tú tienes, con ese don que yo te he dado. Porque yo ahí en esa área, con esa gente, en ese ámbito, ¿sí? Yo te voy a usar para mi reino. En ese lugar yo te voy a usar, ¿para qué? Para mis propósitos eternos. Acuérdense lo que dijimos al principio, ese don tiene que tener un impacto eterno. Entonces, el autor nos pone los dos ejemplos. ¿Para qué? Para que tengamos claro de que el que determina el don y para qué lo quiere es Dios. No yo, no usted. ¿Sí? ¿Sí estamos claros ahí? Entonces, usted tiene un deseo apasionado de encontrar el don, pero tiene que estar en sintonía con Dios, en esa búsqueda personal, en esa búsqueda directa, y Dios se lo va a hacer saber o Dios lo va a ir encaminando para que usted encuentre ese don. Porque el don de Dios, repito, debe tener un impacto eterno. Primer pregunta que nos dice el autor que tenemos que hacernos es, ok, ¿qué se nos da de manera natural? Él dice, a mí se me daban los números. A lo mejor a usted se le da algo más, algo diferente. Yo les ponía de ejemplo el otro día a mi hija. Mi hija, yo le digo, mija, es que tú tienes ese don. Hay gente que se arrima con mi hija que a veces ni la conoce y le empiezan a contar su vida. Sus compañeras de la escuela, sus amigas, en su trabajo, en todos lados, la gente le platica sus cosas. Y a veces me habla. Un día me habló muy asustada. Papá, una amiga de mi escuela me está diciendo que ya no quiere vivir. ¿Qué le digo? Le digo, mija, es que tú tienes ese don de escuchar. Porque no todos escuchamos. No todos escuchamos. Más bien todos estamos preparados para ver qué le vamos a decir. Para ver con qué lo vamos a refutar. Para ver qué le voy a contestar. A veces ni escuchamos lo que nos están diciendo porque yo ya estoy preparando lo que le voy a contestar, ¿cierto? O nomás a mí me pasa. Sí, entonces, por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca para oír más de lo que hablamos. Pero a veces pasa al revés, ¿verdad? Hablamos más de lo que oímos. Sí, entonces yo le digo, mija, es que tú tienes ese don. ¿Qué tal si Dios quiere que tú seas consejera? ¿Qué tal si Dios quiere que tú seas psicóloga? ¿Qué tal si Dios quiere que tú seas, ¿sí me explico? Algo relacionado a eso. Pudiera ser, yo no sé. ¿Sí me explico? Pero cuando ubicamos los dones que Dios nos quiere dar, no nada más dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿Qué tal si el don que Dios le quiere dar a usted es para que usted escuche a los de su trabajo que tienen problemas? Y como usted está en sintonía con Dios, como usted está metido en la palabra, usted va a saberles dar una palabra sabia, un consejo sabio. Y posiblemente ese consejo puede transformar la vida de los compañeros de su trabajo. No necesariamente arriba de un púlpito. No necesariamente acá enfrente. Pero tal vez Dios le da ese don de escuchar. Pero como usted está bien metido con Dios, usted siempre va a tener una palabra fresca. Una palabra de esperanza. Una palabra de aliento. Una palabra que sea un bálsamo para la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque usted está metido, usted está en sintonía con Dios. Usted está en la búsqueda personal con Dios. Y posiblemente vaya por ahí la situación, como pueden ser muchas otras. Aquí el punto es de que no podemos encerrar los dones de Dios en la iglesia. Así como el golfista le dijo, yo no te quiero en el ministerio, yo te quiero en el golf. Porque allá en los campos de golf, tú siendo mi hijo y siendo mi siervo, yo te voy a usar con ese don que yo te he dado para que seas de impacto para los demás que no me conocen. ¿Vamos bien? ¿Sí?
Ok, entonces, pregúntele a los demás, pregúntese usted, pregúntele a los demás qué se le da de una manera natural. Segunda pregunta, ¿qué lo vigoriza? ¿Qué le da vida a usted? ¿Qué le da fuerza? ¿Con qué se siente usted pleno? ¿Con qué se siente usted lleno, aunque se canse? ¿Sí? Porque a veces nos gusta hacer algo y sí nos cansa, pero nos da vida. ¿Sí? ¿Sí les pasa? ¿Sí les ha pasado? Aunque me cansa mucho, pero eso me da vida. Wow, a mí me cansa mucho, un ejemplo, a mí me cansa mucho cuidar a los niños, porque son bien tremendotes. Pero al mismo tiempo eso a mí me da vida, eso a mí me llena de vigor, eso a mí me llena de fuerza, eso a mí me llena de ánimo para seguir adelante. Son bien tremendotes, se parecen al Chucky. Pero me vigoriza, me da fuerza, me da vigor, me da baterías. Yo sé que al día siguiente voy a salir otra vez bien cansado, pero tengo una satisfacción interna tan grande de hacer eso que estoy haciendo. ¿Sí? Puede ser la prédica, puede ser la enseñanza, pueden ser muchas cosas. Repito, no es nomás dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes. No es nada más predicar y enseñar, no. Dios expande los dones. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa a la gente, no nada más de adentro de la iglesia, sino también los de afuera. Cuando usted y yo estábamos fuera de la iglesia, le interesábamos a Dios. ¿Sí, pastor? ¿Sí? Perdón. Sí, no. Y es que cuando se trabaja para Dios, hermano, siempre va a haber una satisfacción y una bendición, porque el Señor no se va a quedar con nada. Exacto. Siempre nos va a dar más de lo que nosotros le pidamos, y hay un deseo en nuestra persona, ¿verdad? Como por ejemplo el que evangeliza, le gusta evangelizar, le gusta hablar, le gusta anunciar las buenas nuevas, porque ese es el deseo que nace Exacto. desde lo más profundo del corazón de la persona, ¿verdad? Entonces es como usted decía, es preguntarle al Señor, ¿en qué soy bueno? Uh-huh. ¿En qué me quieres usar? ¿En qué te puedo servir? Porque todos somos diferentes. El Señor nos hizo a todos diferentes, pero nos dio la capacidad para poder desarrollar el don que Él tiene para cada uno de nosotros. Exacto. A lo mejor todavía no nos lo da, porque todavía no estamos listos. Exacto. Pero en la marcha, ¿no? Pero en la marcha, o sea, tal vez nunca vamos a estar listos, ¿verdad? Tal vez nunca vamos a estar listos, pero le vamos a decir a Dios que sí. Y sobre la marcha, Dios nos va a ir dando herramientas, vamos a ir aprendiendo más, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero al principio, como yo decía, no necesariamente tiene que estar ese don a la vista. Tal vez vamos a tener miedo. Decía el autor, yo nunca había escrito nada, hasta que Dios le dijo, escribe. Empezó a escribir, le llegó el don. Pero un día le tuvo que decir a Dios que sí. ¿Sí? ¿Estaba preparado? No estaba preparado. Pero sobre la marcha, tú le dices a Dios que sí, y sobre la marcha Dios te va a equipar. Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a dar el conocimiento, Dios te va a dar la sabiduría. Eleazar. Una pregunta, David. Sí. Ok, descubrimos que es el don. El don que Dios me dio a mí, o descubrimos los dones que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos da un don, adquirimos una responsabilidad. Sí, claro. Es una responsabilidad. Mira, yo me he dado cuenta de algunas cosas. Que Dios me ha dado. Y hace poco yo platicaba con el pastor y yo le decía, pastor, lejos de verlo yo como algo así muy efusivo, yo lo veo con mucha responsabilidad. ¿Se acuerda, pastor? Porque Dios me hace saber ciertas cosas, ¿sí? Y yo le decía al pastor, yo quiero cuidar lo que Dios me da. Y eso es una responsabilidad. Porque al final
vamos a dar cuentas. Tú mencionabas la semana pasada eso. Vamos a darle cuentas a Dios del don que Él nos dio, cómo lo utilizamos y los resultados que tuvimos a través de ese don. Entonces es mucha responsabilidad. Yo entiendo que hay gente que por ejemplo, le dan un cierto don, no necesariamente espiritual, o vamos a hablar de un don espiritual. Y lo podemos ver, ¿no? Le dices que sí a Dios. No me dieron un regalo, o sea, adquirí una responsabilidad. Exacto, es un regalo a fin de cuentas, porque Dios te lo está dando. Pero ese regalo es una responsabilidad. Yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, yo le digo a Dios que sí para predicar. Porque Dios, un ejemplo, me da ese don. Ok. Pero podemos ver que hay mucha gente que no cuida el don, no lo ve como una responsabilidad, lo ve como un trofeo. ¿Y qué haces con un trofeo? Lo pones en un aparador. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que la gente lo vea. ¿Perdón? Lo exhibes. Lo pones en un exhibidor. No necesariamente para que ese don sea de un impacto eterno, sino porque es tu trofeo y quieres que todo el mundo lo vea. Por eso te vas a encontrar con gente, déjeme predico, pero vaya y tómeme una foto. ¿Sí? Y luego la suben al YouTube o a las redes sociales, porque a mí me interesa exhibir el trofeo que yo tengo. No me interesa el impacto eterno que puede causar mi mensaje en la gente. Esa es la diferencia. Que no lo ven como una responsabilidad, lo ven como un trofeo. Y lo exhiben. Y tú vas a ver gente, repito, ok, voy a ir a predicar, tómenme muchas fotos. Y yo las voy a escoger, en la que me vea mejor, esa la subimos. Pasa. ¿Sí, pastor? Mucho. ¿Por qué? Porque ese don ya no lo estoy viendo como una responsabilidad. Lo estoy viendo de una manera diferente, repito. Tal vez no me importa el impacto eterno que puede causar mi mensaje en esa gente. Me interesa el aplauso. Pero Jesús dijo, cuando hagan estas cosas, dijo, no busquen el favor de los hombres para ser vistos de los hombres. Digo, porque esa va a ser tu recompensa. Esa va a ser, buscas el aplauso, ya te dieron el aplauso, esa fue tu recompensa. Ya, se te acabó. Ya lo subiste a las redes sociales, ya te pusieron unos likes, esa es tu recompensa. Pero también la Biblia dice, el apóstol Pablo, que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y las que son de oro, las que son de plata, o las que son de piedras preciosas, dice, van a prevalecer. Pero las que son de heno, las que son de madera y las que son de hojarasca, se van a quemar. ¿De qué está hablando el apóstol ahí? De la motivación. ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu motivación para cantar, Alex? ¿Cuál es tu motivación para tocar? ¿Cuál es tu motivación para predicar? ¿Tener un impacto eterno bajo el plan de Dios? ¿O tener un impacto mediático y que te den likes? ¿Sí? Entonces, sí es un don, pero sí es mucha responsabilidad. Y yo le comentaba al pastor, yo quiero cuidar lo que Dios me ha dado, pastor. Y para mí es mucha responsabilidad. Platicábamos hace, ¿qué, pastor? ¿Un mes? Más o menos. ¿Por qué? Porque ciertas cosas que yo he venido viendo que Dios me va dando. ¿Sí? Entonces, seguimos preguntando, ¿verdad? ¿Qué nos vigoriza? Tercer pregunta. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿A qué se siente atraído? ¿A qué? ¿A las almas? ¿Al púlpito para predicar? ¿A enseñar la palabra? ¿A qué se siente usted atraído? Esa es una pregunta que también nos podemos hacer
para ir guiándonos nosotros mismos en la búsqueda de ese don. ¿Sí? ¿Qué es lo que me atrae? Y otra pregunta que está muy pegada a esa: ¿a quiénes? No solamente ya estamos hablando de algo, sino de alguien. ¿A quiénes se siente usted atraído? Por ejemplo, un músico se va a sentir atraído, pues, a los músicos, ¿sí? A lo mejor alguien que le guste mucho, no sé, evangelizar, se va a sentir atraído a las personas que les gusta evangelizar, ¿sí? Entonces dice el autor, usted encuentre su tribu. ¿A qué se refiere cuando dice encuentre su tribu? Encuentre al grupo de personas que piensan más o menos igual que usted. Encuentre ese grupo de personas que le atraen más o menos lo mismo que a usted le atrae. Encuentre ese grupo de personas con las cuales usted se va a sentir cómodo y usted puede aprender más de ellos, ¿sí? ¿Para qué? Precisamente para que tenga ese crecimiento, precisamente para que tenga ese desarrollo, para ir adquiriendo el conocimiento y vayamos despegando y despertando o encontrando ese don, ¿sí? 4 preguntas. Déjame ver cómo vamos con el tiempo. Ok, nos quedan 10 minutitos. En 10 minutitos acabamos. Dice, después de todo esto, después de esas 3 características, que es tener un deseo ardiente, estar plantados en una iglesia y preguntar, y ya vimos cuáles son las preguntas, eso le va a ayudar a encontrar el don. Obviamente, dijimos a un principio, necesitamos de la intervención de Dios. Esa intervención de Dios la vamos a tener a través de nuestra relación personal, en oración, ¿sí? Ya encontró el don. Ahora hay que desarrollar ese don. Usted tiene potencial, pero el potencial en sí mismo no sirve de nada, ¿sí? Usted tiene mucho potencial para esto. Pues sí, pero si está cruzado de brazos, de nada sirve su potencial, por mucho que sea. ¿Sí? Entonces, ese potencial hay que llevarlo a la práctica. ¿Ya encontró el don? Ahora desarróllelo. Y es la segunda parte que nos está diciendo aquí el autor. Encuentre y desarrolle su don. Ya lo encontré, ya Dios me lo hizo saber. Ya sé que mi don es cantar, en el caso de Alex. Ya sé que mi don es tocar, en el caso de Eleazar y los músicos que están ahí junto con él, Raúl, Jonathan. Ahora voy a desarrollar ese don. Alex, ¿tú practicas? Don Jonah, ¿tú practicas? Eleazar, ¿tú practicas? Raúl, ¿tú practicas? Son muy buenos. A veces, cuando te dan ganas, son muy buenos en lo que hacen, son muy buenos en su don, pero aún así tienen que practicar. Messi, Cristiano Ronaldo, los mejores deportistas de todo el mundo, de todos los deportes, de béisbol, de fútbol, de básquetbol, de fútbol americano, todos los mejores que les pagan millones de dólares por desarrollar su don, practican. Entonces, al momento de desarrollar el don, el autor nos da tres pausas. Dice, primero tienen que practicar ese don. Si tu don es la música, practica la música. Porque al estar practicando vas a perfeccionar el don que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado el don de la enseñanza, enseña. ¿Tienes potencial para enseñar? Enseña. De nada te sirve el potencial ahí, inmóvil, pasivo. ¿Tienes el potencial para enseñar? Enseña. No necesariamente tiene que ser aquí o acá en el templo. Tal vez a tu familia. Tal vez a tus compañeros de trabajo. ¿No está Víctor? ¿No? Ok. Cuando Víctor trabajaba conmigo, pueden preguntarle. Duró varios años trabajando conmigo. Le pueden preguntar. Todos los días agarrábamos un tiempo
Y yo les enseñaba sobre la Biblia a él y a otras 2 personas que trabajaban con nosotros. Todos los días. Estaba practicando. ¿Sí? No necesito un púlpito. No necesito estar ahí donde trabajas. Desarrolla ese don. Si tu don es escuchar, escucha. No tienes que venir exactamente a la iglesia, ahí en tu trabajo, en tu familia, con tu vecino. Ese vecino que ni saludas. Tal vez necesita que lo escuches. Desarrolla ese don ahí con él. Entonces el autor nos dice, ok, para desarrollar ese don primero hay que practicar. El potencial pasivo no sirve de nada. Póngalo en práctica. Segunda cosa, cultívelo. Ese don que ya tiene, ese don que usted va a desarrollar, cultívelo. ¿Qué significa cultivar? Mejorar. ¿Sí? Mejorar. Hay gente que dice, tengo 20 años de experiencia en esto. Tengo 20 años de ujier. 20 años de experiencia. Pero tal vez no necesariamente son 20 años de experiencia. Tal vez el primer año aprendiste y te estancaste. Los otros 19 son repetición del primero. No tienes 20 años de experiencia. Tienes 20 años haciendo lo mismo porque como no cultivaste tu don, como no mejoraste, ¿sí? Yo estoy muy, ¿qué será la palabra? No me gusta mucho utilizar la palabra excelencia. No me gusta mucho utilizar la palabra excelencia. Para mí la palabra excelencia es un tope. Y la excelencia nada más es de Dios. Cuando yo digo, es que yo lo que hago lo hago con excelencia, ya me puse un tope. Estoy diciendo, estoy haciendo las cosas de la mejor manera que se pueden hacer en todo el universo. Me estoy equiparando con Dios para mí. Puedo estar equivocado, ¿eh? Lo hago con excelencia. ¿Sabe qué provoca eso? Que no crezca. Que no se desarrolle. Que no mejore. Porque como, según usted, ya llegó a la excelencia, ya no hay nada más allá. ¿Sí? Vuelvo con Víctor. Cuando Víctor trabajaba conmigo, todavía a mí me toca hacerle evaluación de mis asistentes. Y me ponen 5 opciones. Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. Yo nunca a nadie lo califiqué como excelente y yo les explicaba por qué. Yo les decía, mira Víctor, haces muy buen trabajo, pero no te puedo poner excelente. Porque si te pongo excelente, te estoy poniendo un tope. Si te estoy poniendo muy bueno, te estoy dejando espacio para que crezcas más. Porque si te digo, eres excelente, vas a caer en una zona de confort. Vas a caer en la comodidad. No, lo hago como lo hago con excelencia. Ya no hay nada más allá. Y eso nos impide mejorar. Yo por eso, personalmente, repito, es mi opinión, puedo estar equivocado, no me gusta usar la palabra excelencia. Porque si yo uso la palabra excelencia, quiere decir que lo que yo hago es lo mejor de lo mejor y no hay nada más allá. Pero a veces nos llevamos un chasco, ¿verdad? Cuando vamos a otros lugares y nos damos cuenta que lo hacen mejor que yo. Y es donde me doy cuenta que sí hay mucho que aprender. Es donde me doy cuenta que sí hay mucho que mejorar. Es donde me doy cuenta que todavía hay mucho camino por avanzar. A eso se refiere el autor cuando dice que tenemos que cultivar ese don. Tenemos que mejorarlo. Yo sé que Dios me ha dado algo y yo sé que no soy bueno en eso que Dios me ha dado. Me gustaría hacerlo,
¿Sí? No digo que soy excelente, yo digo, yo no soy bueno. Yo sé que Dios me ha dado algo. Yo sé que Dios me ha dado algo para predicar. Yo sé que Dios me ha dado algo para enseñar. Por eso siempre que predico digo, voy a tratar de predicar. Porque sé que no soy bueno. Me gustaría hacerlo. Créame que sí. Sí me gustaría ser un buen predicador. Sí me gustaría ser un buen maestro. Sé que Dios me ha dado algo en esas áreas. Pero si yo digo que estoy en la excelencia, estoy frito. Ya no voy a avanzar. Si usted dice que está en la excelencia, lo mismo. Así que mejor diga, no soy excelente, soy bueno. Pero hay por avanzar. A eso se refiere el autor. ¿Alguien levantó la mano? Ok. A eso se refiere el autor con cultivar. Entonces tenemos dos cosas. Practicar, cultivar y por último, meditar. Meditar es reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo? ¿Qué tan bien o qué tan mal es mi desempeño en ese don? ¿Qué tan bien o qué tan mal? ¿Qué? Enseño, predico, oigo, animo, sirvo. Según el don que Dios le dé a usted. Usted tiene que reflexionar en sí mismo de una manera diáfana, clara, transparente. No echarse porras a sí mismo. Decir, híjole, aquí la regué. Puedo mejorar. Puedo tener un crecimiento. Puedo tener un desarrollo. Tuve este error. Voy a tratar de ya no cometerlo. ¿Por qué? Porque voy en camino a crecer. Voy en camino a mejorar. Voy en camino a desarrollar ese don que Dios me ha dado. Yo no quiero quedarme en un año de experiencia y 19 años de repetición. Yo quiero ir año con año, ir creciendo. Quiero año con año ir aumentando. Quiero año con año ir desenvolviéndome. ¿Sí? Me dan un consejo, hablábamos ahorita de preguntar a las personas, ¿verdad? Así es que no se agüite si le dicen, mira, pues sí en esto, pero no en esto. ¿Sí? No se vaya a ofender. No vaya a pensar que lo quieren humillar. No vaya a pensar que lo quieren aplastar. No vaya a pensar que quieren todo lo peor para usted. No, tal vez lo quieren ayudar. Para que usted crezca en ese don. Tal vez son personas que tienen más experiencia. Tal vez son personas que tienen más capacidad o que ya recorrieron más camino que usted y que le pueden dar un consejo. Y que le pueden decir, mira, sí en esto estás bien, pero cambia en esto. Modifica esto, haz estos cambios. Entonces, que nosotros reflexionemos sobre nosotros mismos, el apóstol Pablo dice, hey, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo en lenguaje mexicano? No tires mucho rollo. ¿Sí? Ok. Piensa de ti con cordura. Con cordura, o sea, realmente, ok, bueno, sí, Dios me dio esto, pero siento que no lo estoy desarrollando. Reflexionar. Y al mismo tiempo de reflexionar, dentro de esa meditación, es evaluarnos. Hacer una evaluación, como les decía ahorita. Te evalúan, excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. Híjole, en esto que yo hago, este don que Dios me dio, me estoy evaluando y siento que de panzazo apenas le estoy haciendo. Es más, estoy en el 5. ¿Sí? No le estoy haciendo. Necesito desarrollarlo más. Necesito reflexionar. Necesito ir con esas personas que saben más que yo. Necesito buscar esa tribu. ¿Para qué? Para poder alimentarme, para poder aprender más, para poder tener más conocimiento, para poder ir caminando más en ese don que Dios me ha dado. Sí, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar ese don? Practicando, ¿verdad? Haciendo la cosa, cultivando, ¿verdad? Que es mejorando y meditando. Reflexionando sobre nosotros mismos y evaluándonos.
Estas son las características que así a grandes rasgos nos dice el autor en este capítulo 14 que usted y yo podemos encontrar y desarrollar un don. ¿Sí? No sé si tengan una pregunta, una duda, queja. ¿No? Ok. Pastor. Una de las cosas que yo he visto que cuando en la multigracia de Dios que reparte los dones, casi siempre cuando deposita un don en una persona, siempre va el sello, o sea, va el cariz. Entonces esa persona, aunque no lo haga bien, pero tiene la gracia de Dios, Sí. tiene el respaldo de Dios. Sí. Y eso es un aliciente para la persona que está comenzando. Sí. Si no tiene un cariz, un respaldo de Dios que se ve con la gente, entonces uno mismo tiene que ir también Lo que decíamos, analizando, sí, reflexionando. Ajá. analizando uno de los libros que escribió Benny Hill, se me hace que Buenos Días Espíritu Santo, dice que en una de las reuniones masivas que él tuvo, pasó a cantar un cantante profesional, súper, cantó un canto y pues sí, cuando terminó aplausos porque lo hizo de una manera súper especial, pero enseguida pasó una jovencita a cantar un canto. No lo hizo tan profesional como él, pero esa jovencita logró lo que te dice, un peso eterno. Un impacto. La gloria de Dios se Exacto. derramó. Entonces, visiblemente se puede ver, porque Sí. dijo Fabiancito el domingo, no, la gloria de Dios se ve. Entonces, cuando uno va caminando, uno va viendo si la gloria de Dios se ve o no se ve. Cierto. ¿Cómo la va a ver uno? A través del cariz que Dios le da a uno. Y creo que eso sirve en cierta manera como una guía para nosotros, ¿no? Sí. No somos perfectos, nos falta Claro. mucho, pero ahí vamos. Exacto. Y con mucho para recorrer y mejorar. Exacto. Entonces, sí, por eso decíamos al principio, siempre va a venir de Dios. Indefectiblemente se necesita esa intervención de Dios para que usted hable, para que usted oiga, para que usted haga, para lo que sea, se necesita la intervención de Dios. Que es lo que yo les digo, yo veo a Alex tirado de rodillas, yo me quebro. ¿Por qué? Porque está la intervención de Dios. No necesita decir nada. Porque está la intervención de Dios. Se puede percibir lo que porta de Dios. ¿Sí, pastor? Sí, entonces por eso decíamos en un principio, se necesita la intervención de Dios. Forzosamente, en todo. Para cantar, para la música, para todo. Para todo se necesita esa intervención de Dios. Es decir, el toque de Dios. La unción de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. O sea, la intervención de Dios en lo que usted y yo hagamos. Una pregunta. Sí. Cuando yo llegué aquí a Monte Oreb, pues yo no era cristiano. y yo en los servicios, pues era como un palo. Yo no sentía nada, nada, en mí no había nada. Pero al poco tiempo, que ya acepté yo a Cristo y todo, en un culto, decía el pastor que nos acercáramos, abrazáramos a la persona que teníamos ahí y oráramos. Entonces yo me acerqué al que tenía ahí más cerca, pues yo buscaba a alguien mayor, una persona ya adulta, y no estaba nomás de que un jovencito ahí enseguida de mí, todos los demás ya estaban abrazados, y yo nomás le puse la mano en el hombro y empecé a orar y me dice, oigo una voz que me dice, abrázalo. No tengas en menos su juventud. Y ya me acerqué más y no lo abrazaba. Y me vuelve a oír la voz que me dice, abrázalo. Y lo abracé. Y yo no era una persona que abrazara mucho. Yo no abrazaba a nadie.
era muy poco, con la familia tal vez y todo, pero yo no tenía esa manera de expresarme y todo. Y de ahí para acá, abrazo yo a todo mundo. Sí. Algo que yo no tenía en mí. Ujú. Ahora que vino el pastor Martín Rubalcaba, los pastores que vinieron de Durango, no sé si se acuerdan que él dijo que le impresionó que entrando aquí al lobby, alguien lo había abrazado, a lo que él no estaba acostumbrado, y que él sintió algo especial, dice. Y esa persona fui yo. Y yo ahora me pregunto, ¿es un don? Posiblemente. ¿O es simplemente una expresión? Posiblemente sea un don. Porque a veces en un abrazo Dios puede hacer muchas cosas. Hay veces que la gente necesita un abrazo y no hay quien le dé un abrazo. Ese día usted le dijo a Dios que sí, lo que decíamos ahorita. Usted no estaba acostumbrado a abrazar. Yo lo sé. Sí. Sí. Entonces, pero yo decía al principio, caray. Pero yo decía al principio, en algún momento le vamos a decir a Dios que sí. ¿Y qué tal si en ese momento que le decimos a Dios que sí, Dios destapa ese don? Mi papá no estaba acostumbrado a abrazar, pero ese día le dijo a Dios que sí. Dios le dijo, abrázalo. Y lo abrazó. Y algo Dios tuvo que haber hecho. Porque a fin de cuentas, acuérdense que viene de Dios y va a provocar un impacto eterno. Entonces, posiblemente sea un don. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora usted saluda, abraza a medio mundo, a todo mundo. A medio mundo y a la otra mitad también. Sí. Y todos lo vemos, a mi papá abrazado y dura y los abraza. Sí, yo sí pienso que puede ser un don, ¿no, pastor? ¿Por qué? Porque a veces la gente necesita un abrazo. Una vez que yo había predicado, cuando ando en el altar, Dios también me dice, abraza. Era una muchacha, una joven de aquí de la iglesia. Y yo llegué y la abracé nada más y cayó al piso. A la siguiente vez viene y me da las gracias. Mis hermanos, gracias. Porque yo le había dicho a Dios que si yo no recibía un abrazo de Él, era la última vez que venía a la iglesia. Entonces vea cómo un abrazo puede cambiar la vida de alguien. Un abrazo puede hacer la diferencia en muchas cosas. El domingo estaba un muchacho que había venido por primera vez, hijo de una hermana que viene. Gabriel se acercó a abrazarlo. En cuanto Gabriel lo abrazó, empezó a llorar como niño. ¿Sí, Gaby? Un abrazo. Entonces, sí puede ser un don. Sí, Eliezer. Yo soy una de las personas que abraza al hermano. Yo soy una de las personas que abraza al hermano. Y es un don porque siempre que él me abraza, yo siento la gracia y el favor de Dios de parte de él. Y por ejemplo, si no lo veo un domingo y al siguiente domingo lo veo, le digo, me debe del domingo pasado y de y luego Sí. me da 2 abrazos. Sí, no, yo te he visto cuando vas y le dices eso. Sí, yo te he oído que vas y le dices, el otro día no me dio mi abrazo. Sí, yo lo sé. ¿Alguien más iba a decir algo? Entonces, vean cómo, hermano, ya para terminar, Referente a lo que decía de la excelencia, hermano. Yo pienso que el día que cada uno de los que estamos aquí lleguemos a pensar que hemos llegado a la excelencia, es porque ya hemos parado nuestro aprendizaje, Sí. hemos parado nuestro crecimiento y empieza a menguar la humildad que Dios nos ha dado. Cierto. Así es. Así que bueno, no sé si hay algún comentario. No. Póngase de pie.